Bien, la pregunta C les solicitaba a ustedes indagar, es decir, investigar significados de algunos conceptos que están vertidos por el autor del segundo texto. Y dentro de esos conceptos se les solicita lo siguiente: democracia de baja intensidad, constitución de seguridad nacional, orden económico neoliberal. Y primero que todo, subrayar la idea que este texto es una crítica explícita al gobierno del señor Pinochet, a la dictadura militar de Pinochet. Y que por tanto estos tres conceptos, en el fondo, estas tres ideas o títulos que da, son nombres que se atribuyen a situaciones que han quedado como una herencia de ese gobierno a partir también de la constitución política que nos rige hoy en día. Antes de referirme en concreto a estas ideas, les voy a señalar que dejé para el final la que aparece en primer lugar, eso de la democracia de baja intensidad, porque me voy a referir un poquito más a ella. Entonces, la primera idea que vamos a tomar es esta de la Constitución de Seguridad Nacional, ¿ya? Por el hecho, digamos, de que políticamente hablando, como país seguimos estructurados bajo un sistema que fue amparado en el gobierno militar. Y eso está a su vez establecido de manera constitucional. Entonces, por ejemplo, tenemos que pensar en las atribuciones que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Defensa o las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y las atribuciones que se le entregan a ellos en situaciones como, por ejemplo, las vividas a partir de octubre del año pasado en un contexto de estado de excepción constitucional, cuando se permitió en este caso que los militares salieran de los cuarteles a las calles a resguardar en este caso el orden y la estabilidad pública. Entonces eso, ¿por qué fue permitido? Porque la constitución política vigente así lo establece y por tanto es algo legal, aunque podemos estar de acuerdo o no con ello. Entonces, volviendo al origen de la idea, esto, si nosotros vamos hacia atrás, tiene un origen en la Constitución Política de 1980. Al igual que el segundo concepto, que es el orden económico neoliberal, que se estableció en nuestro país también en este contexto del gobierno de Pinochet y específicamente a partir del año 1975. Ya que hablamos en palabras simples como de una economía de mercado libre o de libre mercado, abierto a un mundo globalizado, que avala mucho la privatización empresarial y donde el Estado en sí tiene un rol sumamente reducido en economía. Y finalmente, el término democracia de baja intensidad, que me llamó la atención que varios se confundieran y no entendieran bien el concepto. Y también me llamó la atención que algunos compañeros de ustedes fueron capaces de buscar esta idea, me imagino que en Google o en otras fuentes de información, para tratar de comprenderla. Y los felicito por ello. Entonces me voy a explayar un poquito en este término, el de democracia de baja intensidad, que en realidad lo que apunta es a que la democracia en concreto en el Chile de hoy no logra, en este caso, aterrizar los objetivos o los principios que plantean el papel. Por lo tanto, es una democracia que está en sintonía con el propósito de dominación propio del capitalismo neoliberal globalizado y, por cierto, muy alejado del ideal democrático original, porque estamos insertos en un proceso donde todo tiene un precio y con eso se naturaliza lo que es la corrupción
y eso sirve para mantener a los ciudadanos aislados también de la política, de la participación política. Por eso hay tanto desencanto y desilusión, y por eso también la participación ciudadana, por ejemplo, en procesos electorales ha ido decayendo cada vez más. Entonces es como que esa desconexión está de alguna manera ahí a propósito, controlada por los grupos de poder, a eso me refiero. Ahora bien, esto de la democracia de baja intensidad también se puede abordar en cuanto a que un pueblo cuya única función política es elegir a sus autoridades, a sus representantes, no es para nada un pueblo en realidad, sino que es una masa, una entidad sin forma, una aglomeración. Entonces, esta democracia de baja intensidad se manifiesta también en la nula o escasa influencia y poder de decisión de un verdadero Estado de Derecho en favor de la ciudadanía. Y la última pregunta le pedí investigar la veracidad de unas informaciones dadas por un autor. Entonces, la mayoría de las respuestas que leí están correctas, dieron algunos apellidos que aquí también aparecen, de algunas familias más ricas de Chile. Entonces todos llegan a la conclusión que lo que dice el autor sí, es cierto, es verdad, no está mintiendo. Pero acá me interesa aclarar algo que está en el primer párrafo que escribió este alumno o esta alumna, que tiene relación a que en un ranking dentro del cual está Chile y que forma parte de la OCDE, nosotros estamos en este caso posicionados como uno de los países peor evaluados en términos de desigualdad. Y esta desigualdad se mide a través de un instrumento de medición que se llama coeficiente de Gini, que es una fórmula creada por un investigador italiano que tiene ese apellido, por eso se llama así, y que lo que plantea, digamos, es que de alguna manera es un ranking de los países o te posiciona en un lugar entre el número 0 y el número 1. Y si tú estás más cerca del 0, significa que estás mejor, tienes una menor desigualdad, por tanto la sociedad tiene una mejor situación, más equilibrada. Y si tú te alejas más del 0, es decir, estás más cerca del 1, estás peor. Entonces, nuestro país, si nosotros observamos ahí la información, está o corresponde a un 0,47 y eso no es bueno. Por tanto, es uno de los países no solamente más desiguales del continente latinoamericano, sino que también a nivel mundial. Y eso es algo de preocupación, es algo bastante serio, bastante grave. Bien, como ya me extendí bastante, dejo esta corrección o retroalimentación hasta acá. Nunca está de más recordarles que cualquier duda que tengan me la pueden canalizar a través del chat de la plataforma Moodle, a través de el foro que se ha abierto para tales fines y finalmente a través de mi correo electrónico institucional. Sigan cuidándose mucho en sus respectivos hogares. Equilibren estudio y descanso junto a una buena alimentación y una buena higiene del sueño, y más temprano que tarde nos volveremos a reencontrar. Saludos.